Vamos a leer el título del tema que tenemos para hoy. Escuchen lo que dice: no se guardó el sábado antes del Sinaí. ¿Cómo estoy diciendo? Ustedes tienen que saber que cientos de cristianos tienen este argumento. Y hoy vamos a tocar este tema cuando dicen así: el Shabbat es un día que se guardó después de que Israel salió ¿de dónde? De Egipto. Así que significa automáticamente que lo que están diciendo es que el Shabbat 2445 años no fue observado. Ahora, yo quisiera que vamos a analizar este texto, si esta frase es verdad o simplemente es una media verdad o una mentira total. Yo quiero que analicemos muy calmadamente esto. ¿Qué de verdad tiene esto? Recordemos que mucha gente, tanto evangélica como del mundo protestante como católica, dice: el sábado nunca se guardó antes del Sinaí, comenzó a celebrarse en Sinaí. Lo que están diciendo es que el Shabbat comenzó en Sinaí y la creación comenzó 2400 años atrás. O sea, están diciendo que dentro de más de 2000 años el Shabbat no fue observado. Pero ¿por qué dicen esto? Yo quiero que vayan conmigo a la fuente bíblica y vamos a leer 3 versos que van a ser claves para iniciar el estudio de hoy. Miren lo que dice Génesis, el capítulo 2, el verso 2 y el verso 3, y luego leo otro, ¿ya? Escuchen lo que dice Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora escuchen: y bendijo Dios al séptimo día. 1. Y lo santificó. 2. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿Cuándo? En la creación. Digan conmigo: ¿cuándo? En la creación. Ahora, primeramente, ustedes tienen que saber que el séptimo día, lo que hoy equivale al sábado, el Shabbat conocido ahora, fue santificado más de 2000 años antes del Sinaí. Escuchen bien, fue santificado ¿cuánto tiempo? Más de 2000 años antes del Sinaí. Ustedes se van a dar cuenta que cuando Dios saca a Israel de Egipto, les habla del Shabbat, no santifica el Shabbat. ¿Saben por qué no lo santifica? Porque ya había sido santificado en la creación. Yo les reto a cualquiera de ustedes, busque cuando Dios sacó a Israel de Egipto y le dijo: bueno, hoy santifico yo este día. ¿Saben por qué no lo santificó? Porque estaba santificado. Dios no le dijo: hoy aparto este día. ¿Saben por qué no lo apartó? Porque ya había sido señalado. Ahora, hay una cosa muy importante que tenemos que saber nosotros. Hay 3 características que tiene este día, el cual no lo tiene ninguno de los 6 más. Voy a poner allí las 3 acciones divinas que son claves. Si me suena un teléfono ahorita, en este momento, ese teléfono lo vamos a decomisar hasta el próximo año. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No estoy bromeando, estoy hablando en serio. En serio se lo digo. Ahora, lean conmigo allí 3 acciones divinas. Primero, que reposó. La palabra hebrea para reposar es Shabbat.
que significa literalmente cesó. Dios cesó, paró, descansó de crear. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, bendijo. La palabra baraj en hebreo, baraj. ¿Qué es baraj? Concedió un valor espiritual, escuchen bien, permanente. ¿Desde cuándo? ¿Desde el Sinaí o desde cuando fue bendecido? Hermano, desde la creación. Decir que el Shabbat es un descanso, un cese de Dios de 2000 años después es una locura. Tiene que ser desde el comienzo, desde el momento que Dios reposó, hizo Shabbat, o sea, cesó su obra creadora y descansó. También hizo baraj, o sea, lo bendijo. Quiero hacerles una pregunta que no es muy difícil. ¿Desde cuándo el séptimo día fue bendecido? ¿Desde el momento que Dios dijo, hoy lo bendigo? ¿O desde que comenzó el Sinaí con Moisés? ¿Ah? Yo creo que si la mula de Balaam estuviera acá, me contestaría y me diría, desde la creación, desde el momento que lo santificó. Es una locura creer que cuando Dios dijo, hoy lo santificó, la gente entienda que comenzó su acción santificada 2400 años después. Hasta por lógica. Ahora, la palabra santificó es la palabra kadosh, santo. ¿Qué significa qué? Separarlo como un tiempo ¿qué? Sagrado. Muy bien. Ahora escuchen. Quiero decir algo importante. ¿Nosotros somos santos o no? Sí, la Biblia dice que la iglesia es santa, pero la palabra usada allí es kadosh. La palabra kadosh es esto, escuchen. ¿Qué significa kadosh, pastor? La palabra kadosh es agarrar algo de lo común, apartarlo. Es sacar, es cuando tú dice, ¿cuál es mi ofrenda especial? Y agarras algo de todo, algo especial. Me explico, la palabra kadosh es separar para un uso no común, sino para un uso distinto, diferente. ¿Estamos entendiendo? Por eso nosotros somos un pueblo separado, kadosh. ¿Qué es, pastor? ¿Podemos ser igual que el mundo? No, somos distintos porque somos pueblo santo, kadosh, pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido ¿por quién? Entonces, ¿qué significa la palabra kadosh? Algo separado, sacado y seleccionado para algo distinto. No es algo común, no es algo ordinario, es algo extraordinario. Por eso es que el Shabbat tiene tres cosas que no tienen los otros días. Es santo, bendito y de descanso. Pregunto, ¿a cuál de estos otros días Dios le dio la misma altura y el mismo nivel? No, por eso es que Dios dice 6 días son tuyos. Pero el día Shabbat tiene tres cosas que no tiene ningún día, ni uno solo. El problema aquí es ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Punto. Desde la creación, desde el principio, desde el comienzo. Ahora, lean conmigo esta foto para que no se les quepe la menor duda. Esto ocurrió antes del pecado y del pueblo de Israel. O sea, antes del pecado y del pueblo de Israel, Dios santificó ese día. ¿Estamos claros? El hombre ni siquiera había pecado, mostrando que el sábado es institución universal, no nacional. No fue dado a los judíos, porque hay que saber que en la creación no había judíos, sino ¿a quién? Al hombre. Pues hombre, si en la creación del mundo no está el pueblo judío, ¿quién está? Adán. Por eso es que Marcos 2:27 dice, Jesús dijo, por tanto el sábado fue hecho por causa del hombre. Ahí la palabra hombre
La palabra hombre allí es la palabra griega andropos, que significa el Shabbat fue dado a la humanidad, no específicamente a un cierto grupo nacional. Y ahora les voy a explicar por qué se le dio a Israel, pero me permiten un tantito. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Quiero analizar 3 palabras que aparecen en Génesis capítulo 2, el verso 2 y el verso 3. Quiero analizar con ustedes. Primero, vamos a analizar la palabra Shabbat. ¿Sí? Vamos a analizar porque Dios hizo Shabbat, ¿verdad? Vamos al significado de la palabra hebrea. El significado de la palabra hebrea de Shabbat, ¿qué cosa es? ¿Qué significa? Según los léxicos bíblicos, voy a usar 2 léxicos bíblicos, pero antes de usar 2 léxicos bíblicos, voy a usar el Strong. El Strong para la palabra Shabbat define así: cesar, detener, dejar de hacer, descansar de una actividad. Entonces, el séptimo día, Dios, ¿qué hizo? Cesó, detuvo, dejó de hacer, descansó de una actividad. No necesariamente tiene que ver con la palabra cansado, sino con cesar, con detener, dejar de hacer. Él estaba creando y en el 6º día Él terminó toda su creación y cesó. ¿Estamos claros? Dejó de hacer. Ese día es oportuno, por eso es que Dios dijo en cierto lugar: así como yo descansé de mis obras, vosotros también hagáis. Por eso lo colocó como algo específico. Ahora, miren lo que dice. Voy a citar aquí 2 léxicos bíblicos. El primero dice así, para la palabra Shabbat. ¿Qué significa? Cesar, desistir, dejar de obrar, interrumpir, ¿qué cosa? El trabajo. O sea, lo que estamos haciendo, dejar de hacer. Cesar de estar haciendo lo que estamos haciendo. Interrumpir nuestro trabajo. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios hizo. Esa es la palabra Shabbat. ¿Sí? Ahora, ahí mismo voy a leer el vocabulario teológico del Antiguo Testamento. Dice así: no implica cansancio. ¿Usted cree que Dios se cansa? No, entonces Él no se cansó. No implica cansancio, sino el cese deliberado de una acción para contemplar el resultado. Ahora, les explico esta parte. ¿Qué significa entonces allí la palabra Shabbat, pastor? La palabra Shabbat, cuando Dios paró de hacer, dejó de hacer, no tiene que ver con el punto en que Dios estaba cansado, sino que la palabra Shabbat enfoca una acción de contemplación y de satisfacción sobre lo que hay. Es como cuando ustedes, ¿cuántos constructores de casa hay aquí? ¿Nadie sabe hacer casas? Wow, todos son ingenieros. Ahí hay uno. Muy bien. ¿Cuántos saben pintar casas? Allá hay otro. Miren, cuando ustedes hacen, por ejemplo, una casa y les queda la casa pero preciosa, ustedes después que terminan su trabajo paran y dicen: wow, qué hermoso que me quedó. Ese significa la palabra Shabbat, que el Señor cesó su obra para decir ¿qué cosa? Qué hermoso, qué lindo que quedó, qué bello. O sea, el cesar de Dios tiene que ver no con el cansancio, sino con contemplar la hermosura de ¿qué? De su creación. Ahora, voy a usar, para dar a entender un poquito mejor, un texto bíblico que lo voy a leer en 2 partes.
Éxodo 31, 17. Vamos a leer este verso, pero primero voy a leer la primera parte y luego voy a explicar. Y luego voy a leer la segunda parte y luego voy a explicar. ¿Sí? Dice Éxodo 31, 17. Escuchen allí. Señal es para siempre. Digan conmigo, para siempre. Entre mí y los hijos de Israel. Paro acá. Explico. Pastor, pero aquí dice Éxodo 31, 17 que el Shabbat es una señal entre él y su pueblo. ¿De quién? De Israel. No dice aquí la Biblia que es con todas las naciones. Dice que es con su pueblo, con Israel. Por eso nosotros somos peruanos. Nosotros no guardamos el Shabbat, porque el Shabbat Dios lo hizo para Israel. Muy bien. ¿Quieren que les diga algo? Es cierto. Dios santificó el Shabbat para su pueblo, no para el mundo. ¿Para quién? Para su pueblo. El Shabbat Dios no lo dio a los paganos. De entre media las naciones, Él hizo pacto con Abraham y con su descendencia, y Dios le dio el Shabbat ¿a quién? Lo que había santificado, ¿le dio a quién? Tiene que haberle dado a su pueblo. Y ahora escuchen lo que voy a decir. Pastor, entonces ¿por qué nosotros guardamos el Shabbat si nosotros no somos de Israel? Porque tú no eres gentil. Pero ¿cómo no soy gentil? Porque la Biblia dice que nosotros éramos gentiles antes de haber creído en Jesucristo. Y la persona que cree en Jesucristo automáticamente ha sido injertado en el olivo natural. Tú, siendo olivo silvestre, te has injertado ¿dónde? En el olivo natural. ¿Y quién es ese olivo natural? Ahora, hay una cosa interesante que yo quiero decir. Escuchen bien. Dios hizo un pacto. El primer pacto Dios lo hizo con Israel, y a ellos les dio el Shabbat. Dios no hizo pacto con Egipto, ni con Roma, ni con Grecia. Pero esas personas que venían aquí al pueblo de Dios y querían formar parte del pueblo de Dios. Y Dios le decía, muy bien, primero tienen que aceptar el pacto y luego circuncidarse, porque es la señal ¿de qué? Del pacto. Y los gentiles a los cuales no se le dio el Shabbat, ellos venían, se añadían al pueblo de Dios, aceptaban la circuncisión. Y la Biblia en el libro de Éxodo 12 dice que toda persona que ha sido circuncidada, la misma ley que Dios le dio a su pueblo, ahora pasaba ¿para quién? Para ellos. La misma ley será para el judío como también para el extranjero que sea circuncidado. O sea, pastor, significa de que Dios no hizo pueblo con Roma, con Egipto, con Grecia, con ninguna nación, solo con un pueblo, y a esas le dio su ley. Sí, pero todos los gentiles que venían y se sincronizaban y querían servir al Dios de Israel, tenían que guardar las mismas leyes que Dios le dio a ¿quién? A su pueblo, porque ahora ellos ya no eran más extranjeros, sino eran pueblo añadido al pueblo de Dios. Y la misma ley era para el judío como para él. En el nuevo pacto, he aquí vienen días, dice Jeremías 31, 31, que yo haré un nuevo pacto. ¿Con quién? ¿Con los gentiles? No, con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Saben que el segundo pacto Dios hizo con los mismos, con el mismo pueblo? Pacto con los gentiles no existe, ni el primer pacto ni el segundo pacto. Si alguien te dijo, el primer pacto Dios lo hizo con Israel, el segundo pacto Dios lo hizo con los gentiles, es una mentira. No existe eso. No existe en la Biblia que Dios hizo pacto, ni el primero ni el segundo con los gentiles. Dios hizo pacto con su pueblo, con Israel. Entonces, pastor, yo como peruano, ¿cómo me ingreso al pacto? La Biblia dice que a través de la fe en el Mesías,
Nosotros hemos ingresado ¿a quién? Al pacto. Pero recuerda que el pacto tiene leyes. Y el Shabbat, ¿a quién le dio Dios? A su pueblo. Pero yo soy un gentil, entonces no guardo el Shabbat. No, no lo guardes porque tú eres gentil. Lo vas a guardar es cuando aceptes a Cristo y te introduzcas ¿a dónde? Al pacto. La misma ley que Dios le dio al pueblo, ahora es ¿para quién? Es para ti. Estamos entendiendo esta parte interesante. Entonces cuando la Biblia dice señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, lo que está diciendo es que el sábado es para su pueblo, y solo su pueblo lo tiene que guardar. ¿Estamos entendiendo? Levanten la mano. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? ¿Cuántos son israelíes? Yo soy un israelita, tú eres un israelita. Porque no es israelita el que es en la carne, ni es israelita el que lo es en el exterior, más es israelita en el que lo es ¿en quién? En el interior. Pero para ser israelita en lo interior tengo que haber aceptado al Mesías. Y la persona que acepta al Mesías ha entrado al pacto. La palabra gentil es la palabra hebrea goín. ¿Qué significa goín? Estar fuera del pacto. Entonces los gentiles están fuera ¿de qué? Del pacto. Pero cuando tú entras al pacto ya no eres un gentil, eres un israelita en el corazón. Has dejado de ser un gentil aunque seas un peruano como la papa. Ahora ya has dejado de ser ¿qué? Sí. Entonces, pastor, soy ahora un peruano por nacionalidad, porque tu DNI figura como peruano, pero en lo espiritual ya no eres un gentil. Por eso dice, vosotros peruanos que en otro tiempo estabais lejos de la ciudadanía de Israel, ahora se habéis hecho ¿qué? Cerca. Antes estaban sin Dios, sin pueblo, sin pacto, sin promesas. Ahora en Cristo tienen el mismo pacto que Dios hizo con Israel. Las mismas promesas que Dios le hizo ¿a quién? A Israel. Las mismas leyes que Dios le dio a Israel ahora pasan ¿para quién? ¿Usted cree que Dios tiene dos pueblos? A unos que le diga, yo les di mis leyes y guarden el sábado ustedes, pero todos los gentiles que vengan a unirse, yo les daré otras leyes, ellos van a ser dominicales. ¿Ustedes creen eso que sucede así? No. Eso es lo que nos metieron en la cabeza. Dios tiene una ley para su pueblo. Una vez yo les hice un ejemplo. Yo no me puedo ir a vivir. Hermano, usted es de Bolivia, ¿verdad? Bueno, cuando una persona recibe una nacionalidad, tiene que estar sujeto ¿a qué? A la que esa nación diga. Usted no puede ir a Bolivia y decir, acá yo quiero estar con las leyes de Perú. ¿Quieres ir para Perú? ¿Quieres vivir como Perú? Vaya para Perú. Te van a votar a Perú. Pero cuando tú estás en Bolivia y tienes la nacionalidad boliviana, tienes que estar bajo ¿qué cosa? Las normas de Bolivia. Entonces, si yo soy un gentil que vivo como gentil, pero acepto el pacto y me introduzco al pacto que Dios no hizo conmigo, se lo hizo con Israel, yo entro al pacto y tengo que obedecer las leyes que Dios le dio a su pueblo. Porque yo no puedo decir, ahora siendo un judío espiritual, un israelita espiritual, yo no puedo decir, ahora yo estoy como judío espiritual, acepté a Cristo, acepté su pacto, pero quiero ser, no sé, quiero violar el Shabbat, por ejemplo. Quiero guardar otro día, por ejemplo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Tú tienes que saber que las leyes que Dios le dio a su pueblo son leyes para siempre. Por eso dice el texto, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. O sea, el Shabbat es una señal entre Dios y su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú no quieres guardar el Shabbat, no entres al pacto, porque el sábado no se le dio al gentil, sino ¿a quién? A su pueblo nada más. Y única y exclusivamente lo vamos a guardar los que son considerados pueblo de Dios. ¿Estamos aquí? Muy bien. Entendiendo la primera parte de este texto, yo voy a leer la segunda parte de Éxodo 31:17. Escuchen lo que dice Éxodo 31:17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Ahora, esta parte falta analizarlo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, escuchen esta palabra, cesó, digan conmigo, cesó. Y reposó. Aquí hay dos cositas que son interesantes. Hay dos palabras que aparecen allí. Una es que Dios cesó
y otra es que Dios reposó. Esa palabra cesó es que Él hizo Shabbat. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, noten, voy a analizar con ustedes estas dos palabritas. Dice así: en 6 días hizo Jehová, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, y en el 7º día, ¿qué? Cesó. Esa palabra cesó es Shabbat. Ya les expliqué qué significa Shabbat: cesar, descansar, dejar de hacer, ¿verdad? Pero también dice que reposó. Ahí la palabra hebrea para reposó es nafash. ¿Qué significa, pastor, la palabra nafash? Ahorita les explico. Aquí se usan 2 verbos. ¿Cuáles son los primeros? Ahí están. Shabbat, ¿qué significa? Cesar, dejar de hacer. Pero la palabra nafash, ¿qué significa? Refrescarse, tomar aliento, experimentar, ¿qué cosa? Satisfacción. Quiero decirles y darles una noticia muy interesante. Hoy en día, hoy sábado que estamos, es un día refrescante. ¿Es un día qué? Es un día como la que el Señor hizo. Cuando Dios creó todas las cosas, Él dijo: qué hermoso que me quedó. Entonces nosotros sabemos que hoy es un día de refrescarse. Es cuando tú estás siendo agobiado. ¿Ustedes han caminado alguna vez en el sol? Un sol abrumador. Llegué a la ciudad de Huixla con los trajes bien trajeados. Yo había ido a la ciudad de Huixla, esto en Chiapas, México. Saludo para mi hermano de allá, todos los hermanos de México. Bajamos del carro, el carro estaba bien fresco, aire acondicionado tenía. Y cuando bajamos, hermano, el calor era abrumador. ¿Ustedes creen que yo pude todos los 4 días que estuvimos allí, no pude ni un solo día ponerme un terno, hermano, ni corbata? Una calor infernal. Y eso que el evento era de noche. En el día, terrible la calor. Terrible. Me acuerdo que el hermano donde me llevó para quedarme en su casa me dijo: pastor, le llamó a su esposa y dijo: no hay luz, le dijo la esposa. Y él le dijo: ¿ahora qué hacemos? Necesitamos que esté el aire acondicionado activo. Y yo le dije: hermano, tranquilo, no sé, aire acondicionado. Tranquilo, donde yo vengo, aire acondicionado no conocemos. Tranquilo, no puede dormir donde sea. No, y él no me ignoraba a mí, y a la esposa le decía: pero consíguete aunque sea unos ventiladores. Y yo decía: pero no tengo molestia, ¿cómo un ventilador? No soy tan especial como crees. Hermano, y de verdad que cuando llegamos más o menos a la 1, 2 de la madrugada. Él fue a recogerme de otro evento. Entonces, de verdad que eso era un horno de noche. Y el cuarto, parecía los 3 jóvenes de Babilonia en el horno, hermano. Terrible calor. Ahora imagínate estar en una calor y que venga algo refrescante. Esto es el Shabbat en la Biblia. De toda la semana agobiada que has estado, Dios hizo un día refrescante. Tanto es refrescante que te vas a quedar dormido. O sea, no es un día estresante, es un día ¿qué? Refrescante. Es un día de tomar aliento. ¿Qué es tomar aliento? Mi mamá nos llevaba, cuando yo tenía, no sé, 10, 9 años, nos llevaba caminando media hora del pueblo. Teníamos un terreno, una chacra, y nos hacía cargar leña. Y ya era casi todos los días con nuestra leña veníamos. Y teníamos lugares donde descansábamos, donde soltábamos la carga y tomábamos ¿qué? Aliento. Eso es lo que Dios está diciendo. Hoy es un día refrescante, es un día de tomar ¿qué? Aliento. O sea, no es un día perdido, no es un día que trae frustración, ni siquiera es un día que nos debe agobiar. Es porque no hemos entendido el bienestar.
Es un día, ahí dice la palabra nafash, que es refrescante, tomar aliento, experimentar satisfacción. O sea, Dios experimentó la satisfacción. Hoy nosotros tenemos que saber que es un día también de lo mismo, de decir y de pensar en las palabras que el Señor hizo, de ser satisfechos en todo lo que hacemos y en todo lo que vamos a tener. ¿Saben qué? Para mí es un día muy esperado el día de hoy. No sé para ustedes. Y tiene cosas que Dios le puso a este día, el cual no lo colocó a ningún otro. ¿Estamos entendiendo? Ahora la pregunta es, ¿cuándo Dios hizo todo esto que les estoy contando en Sinaí? ¿Con Moisés? ¿Con Israel? No, esto lo estableció desde el comienzo, desde el principio. Ahora, entendiendo muy bien la palabra Shabbat, entendiendo muy bien, antes que se me olvide, de ser un día refrescante, de ser un día como tomar aliento, como experimentar satisfacción, yo quiero que entiendan una. Satanás en la antigüedad atacó este día y lo llenó de cargas y de cargas y de cargas que te prohibían todo. En los tiempos de Cristo este era un día pesado, porque no podías caminar más de 1 kilómetro, porque no podías escupir en el suelo. ¿Se acuerdan lo que vimos? No podías escupir en el suelo. Si te agarraba la ronquera, tenías que buscar una piedra donde escupir, porque no podías en la tierra misma. Si te agarraba las ganas de ir al baño, ¡ay, Señor! Tienes que esperar hasta el domingo. Por AOS no podías recoger dinero. O sea, pero esas eran normas humanas. Era un día muy pesado. No era nada un día refrescante, no era nada un día de tomar aliento, no era un día para experimentar satisfacción. Satanás, como entendió todo lo que el Shabbat tenía, lo dio lo contrario. Siempre el diablo metiendo su tentáculo. El que cree y el que lee el Nuevo Testamento va a venir a decirte, pero el sábado no se puede hacer esto, pero el sábado no se puede hacer aquello, pero el sábado... Oye, está tan metida de tabús dentro de la iglesia sobre el Shabbat. Y creen que este es un día que no se puede hacer nada. En la Biblia no hay prohibiciones más que para cesar el trabajo. ¿Sí me explico? Hermanos, lo demás son tabús. La gente dice, pero el sábado no se puede comer. ¿Dónde inventaron eso? ¿Dónde inventaron eso? Dice, el sábado puedes caminar más de 1 kilómetro. Pero, ¿quién inventó eso? Eso es algo rabínico. Si gusta, nos vamos después de la salida al vegano, que queda ya unas 10 cuadras. No hay problema. Ahora, este mismo día que es de satisfacción, de Satanás también lo ha llenado de mucha livianidad. Y hoy hemos olvidado, pasando del extremismo al otro extremismo. Miren, en los tiempos bíblicos Satanás decía, sí, este es el día del Señor, no hay que dudarlo, el sábado es el día del Señor, sí, pero tengo que hacer lo contrario porque es un día refrescante, hoy lo voy a hacer de cargas. Es un día para tomar aliento, hoy la gente no va a poder ni respirar. Ataba cargas tan pesadas a través de los líderes religiosos. Los líderes religiosos fueron aquellos que dieron normas sobre ese día para dejar de hacer un día refrescante, de satisfacción, de tomar aliento. Hermano, el sábado era el día más pesado inclusive. Imagínate un día así. Pero hoy en día, como Satanás es el mismo que ataca, ahora atacó del otro lado. Hizo que los líderes religiosos olvidáramos por completo ese día. Hay gente que ni siquiera sabe que existe este día. O sea, Satanás te llevó al otro extremo con el argumento, todos los días son del Señor. Cuando a mí me dicen todos los días son del Señor, yo respondo así. En la Biblia hay un día del Señor y 6 días que me dio a mí. Eso no significa que yo debo hacer lo que quiero en esos días. Eso no significa que en esos días yo no tengo que acordarme de Dios. Todos los días son días de comunión, pero hay un día donde tengo una comunión específicamente
respirando de todo el ajatrín del trabajo que uno tiene y del corre por allí, corre por acá. Hay un día especial donde Dios dijo: hoy me alabas, pero cesa todo, hoy solo conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando a mí me dicen yo guardo todos los días, yo les digo: ni siquiera quieres guardar un día y me vas a venir que vas a guardar todos los días. Guardar un día en la Biblia es dejar de trabajar. Entonces cuando a mí me dicen yo guardo todos los días, le pregunto: ¿tú trabajas o no trabajas? Me dicen: sí trabajo. Pero ¿cómo me dices que estás guardando todos los días? Guardar un día en la Biblia significaba cesar tu trabajo específico. Ahora, vamos a la frase. Ya vimos lo que es Shabbat, ¿verdad? Vamos a la frase allí que viene: Dios bendijo. ¿Qué cosa dice? Dios bendijo el sábado. Miren que la primera cosa que Dios hizo es cesar, Shabbat. Lo segundo es Dios lo bendijo. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a analizar la palabra hebrea. La palabra hebrea para bendecir es ¿qué? Bará. ¿Qué significa? Su definición, según los principales léxicos y el Strong, es lo siguiente: bendecir, favorecer, conferir beneficios o ¿qué? O prosperidad. O sea, el Shabbat es un día que Dios lo bendijo, le dio favores, los confirió de beneficios y de prosperidad. Y déjenme decirles una cosa muy importante. Me pasaría todo el día contándoles cómo Dios bendijo mi vida cuando comencé a guardar ¿qué cosa? Porque es un día que Dios le dio bendición al día y a todo aquel que se introduce en ello. ¿Cómo yo podría decirle a las personas este día trae bendición sin haberlo recibido de Él? No tendría sentido, ¿verdad? Entonces, esa es la definición. Ahora, permítanme aquí analizar sobre dos cosas que Dios bendijo antes de bendecir el Shabbat. Miren, en Génesis 1:22 bendijo ¿a quién? A los animales. Dios le dijo: fructificad y multiplicad. También ¿qué cosa? En Génesis 1:28 Dios bendijo ¿a quién? Al hombre, y les dijo ¿qué cosa? Lo mismo: fructificaos y multiplicaos. Ahora, noten que voy a poner ahí otra imagen que es importante. En ambos casos la bendición está relacionada con la vida, tanto del animal como del hombre, la multiplicación y ¿qué cosa? Y la fertilidad. Luego, el día séptimo es el tercer objeto bendecido, pero a diferencia de los otros dos, no es un ser vivo el que bendije Dios ahí, sino el tiempo mismo. O sea, de puesta del viernes por la tarde, cuando el sol se oculta, hasta el sábado cuando el sol se oculta, es un día bendecido. Es un espacio de tiempo que Dios lo bendijo por encima de los demás. Ahora, ¿cuándo dejó de ser bendecido el hombre? ¿Cuándo dejó de ser bendecido los animales? ¿Cuándo dejó de ser bendecida la obra de Dios? Lo único que ha dejado de ser bendecido para muchos es el sábado. Pero ¿cómo va a dejar de ser bendecido? Pero los animales siguen siendo bendecidos. Pero los hombres siguen siendo bendecidos, no. Toda la obra creadora de Dios, Dios miró. Pero hay una cosa importante. El único que la gente dice: sí, el sábado fue bendecido, pero ahora sigue siendo bendecido, ¿no? ¿O será que ese espacio de tiempo perdió su bendición? Si mantenemos que todo Dios le dio bendición y decimos: sí, Dios bendijo tal cosa, Dios bendijo tal cosa, si sigue siendo bendito, ¿por qué decimos que donde Dios bendijo el Shabbat, el espacio de tiempo, ya no tenga lo mismo? Ahora, escuchen lo que voy a poner aquí. Esta pregunta, ¿qué dice? ¿Qué
¿qué significa que Dios bendiga un día, obviamente? ¿Qué significa que Dios bendijo un día? ¿Cuál es su significado bíblico? Significa que concedió a ese tiempo una capacidad especial para traer bendición espiritual. ¿A quién? A los seres humanos. O sea, Dios señaló un espacio de tiempo semanal para que cada hombre sea bendecido. Es una grata bendición. Ahora, noten que voy a poner un par de citas ahí que ustedes lo van a leer en casa. Apúntenlo porque lo estén abreviado. Isaías 56, 2, por ejemplo, dice: bienaventurado. La palabra ahí es feliz, dichoso. El hombre que hace esto, ¿qué cosa? ¿Cuál es esto? Que guarda el sábado para no profanarlo. Oh, feliz, dichoso, bienaventurado, es lo mismo. Isaías 58, 13 y 14, ustedes lo van a leer en casa. Yo le he puesto aquí resumido: si llamas al sábado delicia, entonces te deleitarás en Jehová. Y ahí mismo dice: y yo, dice Jehová, te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré la herencia que le di a ¿quién? A Jacob tu padre. Saben que Jacob fue muy bendecido, ¿verdad? Y es la promesa que Dios le hace a las personas que determinan en su corazón, pero que tengan fe, que crean. Y ahí, cuando ustedes siguen leyendo, dice: atentamente Jehová, como quien decir, la boca de Jehová lo ha hablado. Punto. No la boca de el pastor, no la boca de los adventistas del séptimo día, porque ahora todo el que quiere guardar Shabbat, ¡ay, adventista! No. Gracias a Dios ellos aprendieron de la Biblia y en un paso adelante nos llevan por lo menos en esa área. Aunque muchos se están quejando de que tanto han aprendido del Shabbat que ahora lo están profanando. Ahora, pongan ahí cuidado. ¿Qué cosa dice? Aparte de bendecirlo, ¿qué cosa hizo? Lo santificó. Ahora quiero que analicemos algo importante. ¿Qué significa santificar? La palabra hebrea para santificar es kadosh. Se lee kadosh, aunque se escriba kadash. ¿Se lee qué? Kadosh, santificar, consagrar, significa estar consagrado. O sea, es algo que Dios le dio consagración. ¿Y qué más? Miren lo que dice el Strong y los principales léxicos. El Strong dice lo siguiente: para la palabra santificar es la palabra consagrar, dedicar, apartar, declarar que santo. O sea, todas esas características tiene el día de hoy. Ahora, noten, voy a leer los dos principales léxicos griegos. Dice así el primero, para la palabra santificar, ¿qué significa? Separar del uso común para un propósito sagrado. Para eso hizo Dios. ¿Qué más? Asignar algo o alguien a la esfera de lo divino. Noten cómo este día Dios lo llevó a una esfera de algo más alto que cualquier otro día. En síntesis, kadosh significa que algo deja de ser común y pasa a ser ¿qué? Propiedad exclusiva ¿de quién? De Dios. Ahora, esto es lo que dice el cuarto mandamiento. Porque 6 días hizo Jehová, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es día de Jehová. ¿De quién? No es mío, no es tuyo, es de Él. Esto es importante, el cual tenemos que nosotros que ver aquí algo impresionante. O sea, prácticamente tiene que ver con una propiedad exclusivamente de Él. ¿Por qué nosotros somos santos? Porque no le pertenecemos al mundo ni a Satanás, si lo pertenecemos a ¿quién? Por eso, o sea, cuando alguien es santo, significa de que ya no eres más de otro. Ahora eres pertenencia de ¿quién? De Dios. ¿Sí me explico? Ahora, el sábado es santo
porque dejó de ser para el hombre, sino se dedicó ¿para quién? Para el hombre son 6 días, uno es para Dios. Ahora, yo voy a poner ejemplos aquí, voy a poner ejemplos de eso, pero antes de poner ejemplos, quiero poner aquí una imagen más. Escuchen bien, el primer objeto santificado en toda la Biblia por Dios fue ¿qué cosa? El tiempo. Desde que comenzó Dios a crear todo, lo primero que Dios santificó, ustedes se van a dar cuenta que es al tiempo. Y al tiempo al que nosotros tenemos como el Shabbat. Eso está en Génesis 2:3. Lo primero que Dios santificó, ¿qué cosa es? El Shabbat. Dios apartó el séptimo día como un tiempo sagrado de comunión. Antes de existir, ¿quién? Israel no existía, hermano. Israel existió después de más de 2500 años después. ¿Qué más? Dios santificó luego el sacerdocio, el santuario. ¿Qué cosa? Pero eso ya existía el tiempo. Antes de que exista el sacerdocio y antes de que exista el santuario, que fueron santificados también, ya existió el espacio y tiempo que Dios apartó y señaló específicamente para él. ¿Estamos de acuerdo acá? Ahora, yo les dije que cuando Dios santifica algo, significa que ese algo ya no es de algo común, sino que ahora le pertenece a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo les puse como ejemplo que nosotros somos pueblo santo. Al ser pueblo santo no lo pertenecemos ni al diablo, ni pertenecemos a este mundo. Ahora venimos a ser propiedad de ¿quién? Más a todos los que lo reciben. Él les dio, ¿qué cosa? A los que han creído en su nombre, Él les dio potestad de ser llamados ¿qué? Ahora somos hijos de Dios. Él nos adoptó como hijos, habiendo sido no hijos. Ahora somos hijos. Por eso somos pueblo santo. Ahora noten lo que dice Éxodo 19:23 para ponerlo como ejemplo, que cuando Dios santifica algo es de su pertenencia a partir de ese momento. Escuchen lo que dice. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límite al monte, ¿qué cosa? Y santifícalo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios llamó a Israel y le dijo que se iba a presentar ante el pueblo? Dios le dijo, pone ¿qué cosa? Un cerco. Pone un cerco para que el pueblo no pase. Toda persona o animal que pase el cerco, ¿qué cosa? ¿Qué cosa pasaría? Se moriría. ¿Saben por qué? Porque ese lugar donde Dios colocó, de donde Dios vino, se volvió santo. O sea, ese lugar santo le pertenecía a Dios y nadie podía entrar, ¿qué cosa? A ese lugar, porque persona que entraba se chamuscaba. El lugar donde Dios santifica es santo. ¿Me explico? Por eso creemos que este lugar, ¿qué cosa es? Santo. Y no duerman en el lugar santo. Ahora, escuchen lo que dice Éxodo 28:41. Éxodo 28:41. Aquí va uno de los ejemplos importantes. Y con ellos vestirás a Aarón, le dijo Dios a Moisés, tu hermano, obviamente, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis, ¿qué cosa? Ahora, yo les hago una pregunta. Dios de en medio de Israel apartó, separó y los ungió a un grupo de gente para que sean ¿qué cosa? Sus sacerdotes. Esas personas eran santificadas. Y yo les hago una pregunta. ¿Desde qué momento los sacerdotes comenzaron a ser santificados? ¿Desde el momento que les ungieron o después de 20 años de ser ungido? Desde el momento. ¿Estamos? Desde el momento. Ahora, Éxodo 29:43 dice lo siguiente: que Dios no solamente santificó personas, Dios también, ni lugares, Dios también santificó el santuario, diciendo así: allí me reuniré con los hijos de Israel,
hablando del santuario, y el lugar será santificado ¿con qué? Con la gloria de Dios. Ahora les hago una pregunta. ¿El santuario quedó santificado desde el día en que Dios lo dijo? ¿O desde que se construyó de piedra y de marfil en los días del rey David? ¿Desde cuándo ese lugar fue santo? Desde el momento que Dios lo santificó, llegó a ser santo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, noten lo que dice Éxodo 40:10 y el verso 11 también. Dice así: ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás las fuentes y su base y las santificarás. Dios santificó, escuchen bien, no solo el lugar, sino los utensilios, el altar y todos los muebles que tenía. ¿Qué cosa? El templo, el lugar, el tabernáculo. Y déjenme decirles algo. Se podía usar el templo. ¿Se podía profanar el templo? ¿Se podía usar los utensilios en algo diferente? ¿Se podía profanar la unción del sumo sacerdote que Dios le dio, santificado? ¿Saben por qué? Porque lo que Dios santifica, no guardar su santificación se le llama profanar. ¿Cómo es que Dios santificó el sacerdote, el lugar santo, los utensilios? ¿Cómo es que Dios santificó todo? Y el sábado, pero todo sigue teniendo santificación menos el Shabbat. ¿Estamos entendiendo? Entonces hay una pregunta lógica. ¿Y si el sacerdote fue santificado y su santificación fue a partir de allí, y si el lugar que Dios ungió, su santificación fue a partir de allí, y si la santificación de los utensilios de la casa de Dios fueron santos desde allí, nadie podía profanarlo? Pero si el Shabbat fue santificado desde la creación, ¿por qué creemos y enseñamos a la gente que fue profanado por 2500 años? Si Dios lo tuvo que santificar en la creación, ¿desde cuándo fue santificado? ¿Y desde cuándo podía ser profanado? Desde el momento que fue santificado. Entonces no necesito ser muy inteligente para decir lo siguiente: ¿cómo es posible de que Dios santifique el Shabbat en la creación y luego digamos que no tiene ninguna importancia y que Abraham no lo guardó y que Moisés y que recién Moisés lo hizo, que Noé no se burló de lo que estropeó? Nada de lo que Dios santificó puede ser, ¿qué cosa? Profanado, porque al no hacerlo tiene que ser profanado. Ahora, noten lo que voy a una imagen para repasar un poquito lo que dije. El respeto a lo santificado significa el no respetar lo santificado. ¿Qué significa? Profanar. Si el Shabbat Dios lo santificó en la creación, significa que desde ese momento debía ser, ¿qué cosa? Observado. Porque al no ser observado significa violar, ¿qué cosa? Eso. Profanarlo. Ahora, noten lo que dice la otra imagen. Ahí. Santificó el santuario, ¿se acuerdan? Debía ser tratado con reverencia, según Éxodo 49, porque ya fue santificado. Santificó el sacerdote o los sacerdotes. Nadie podía usurpar su oficio, según Éxodo 29:44, porque ya fue santificado. Santificó el sábado. Entonces, desde que lo santificó, nadie debía profanarlo, según Éxodo 20, del 8 al 11. Pero es que nosotros pensamos que el Shabbat fue santificado en Éxodo 20, no, en la creación. Y desde allí tiene que haber sido observado, hasta por lógica. Ahora noten, voy a avanzar. En toda la Biblia, profanar lo que Dios santificó es considerado ¿qué? Pecado grave. Por ejemplo, el que profanaba el santuario, pena de muerte, según Levítico 19:30. El que profanaba profanar el nombre del santuario, blasfemia, según Levítico 22:2. El que profanaba el Shabbat,
Según Números 15, 32 al 36, transgresión directa de la santidad divina, ¿qué le hacían? También muerto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo que Dios ha santificado no se puede profanar. Ahora les hago una pregunta brutal. Si Dios santificó el sábado desde la creación, ¿sigue siendo hoy santo? Si sigue siendo santo, cuidado, no se puede profanar, porque es un pecado grave profanar lo que Dios ha santificado. Para que dejemos de profanarlo, tiene que el sábado haber perdido, ¿qué cosa? Su santificación, el cual no hay evidencias ni bíblicas ni nada. ¿Saben que el que profanó el Shabbat fue el cuerno pequeño? Nos dio otro día de descanso. Y ahora guardamos, la mayoría de iglesias, un día que es un día de trabajo, que no tiene ni santificación, ni apartado, ni Dios lo ordenó. Pero así están las cosas ahora. Ahora, noten aquí, quiero leer dos cosas. ¿Qué significa la palabra profanar? Un análisis vamos a hacer al griego. La palabra profanar, al hebreo, según la concordancia, es la palabra hebrea halal. La raíz principal de profanar es, obviamente, profanar, herir, profanar, contaminar, comenzar, deshonrar. ¿Qué cosa? Violar. Según la conclusión léxica para profanar, según los léxicos hebreos, profanar, halal, significa que convertir lo santo en común. Escuchen bien, el sábado no es común porque es un día santo. Al no observarlo o al tratarlo como los otros días, lo estamos profanando. Dios lo puso no algo común, lo sacó de lo común a hacer algo distinto. Pero al no hacerlo, lo estamos bajando a su nivel común. Y eso se llama profanar. ¿Sí? Usar o tratar lo consagrado sin reverencia y quitarle su carácter divino mediante desobediencia o descuido. ¿Qué cosa es eso? Cuidado. Lo que Dios santificó, lo que Dios ha santificado, no se puede violar, es profanación. Y la profanación en la Biblia es un pecado grave. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tengo 2 minutos para argumentar. Escuchen el argumento que voy a usar. Pastor, pero en Génesis no hay un mandamiento de guardar el sábado. No hay un mandamiento. El mandamiento recién aparece en Éxodo, en Sinaí. Entonces, si no hay un mandamiento en Génesis donde dice acuérdate del día sábado, entonces quiere decir por eso que nadie lo guardó. Recién la orden viene en Éxodo. Muy bien. El que no exista una orden es irrelevante. ¿Saben por qué? Porque ya estaba santificado. Y porque la Biblia enseña que no se puede violar o profanar lo santificado desde la creación. No puede Dios santificar el sábado en la creación para que 2000 años después sea recién un día que hay que santificarlo. Locura. Pero yo les hago la misma pregunta. ¿Dónde en Génesis dice no matarás? A ver, búsqueme un texto en el libro de Génesis que diga no matarás. ¿Existe la orden en Génesis no matarás? No. ¿Dónde aparece esa orden? En Éxodo. Pero hasta el más bruto sabe que en el libro de Génesis matar era pecado, aunque no exista la ley directamente diciendo no matarás. ¿Caín fue culpable de homicida o no? Entonces mi pregunta es, si no existía no matarás como mandamiento, Caín debe ser inocente. Pero es que en Génesis, pastor, no está como mandamiento. Acuérdate del día de sábado. No está como mandamiento ninguno de los 10 mandamientos. Bajo ese argumento,
yo también podría decir, entonces quiere decir que matar, robar, cometer adulterio, todo eso no era pecado. Sí era pecado. Pero ¿dónde está el mandamiento? No aparece en ningún lado. Por ejemplo, el mandamiento no existe: no robarás. En Génesis no existe. Pero era pecado o no era pecado robar. Era pecado, y hay mucha evidencia bíblica. Por ejemplo, no aparece el mandamiento: no cometerás adulterio. En Génesis no aparece ese mandamiento. Entonces uno puede decir, entonces ¿no era pecado cometer adulterio? Sí era pecado. La Biblia dice que José le dijo a la mujer de Potifar: ¿cómo yo me voy a acceder a tu petición, estar contigo y pecar contra mi Dios? Pero ¿cómo? Si no existe un texto que diga en Génesis: no cometerás adulterio. No existe ese texto. No existe la orden en Génesis: no te hagas dioses, no te hagas imágenes, no blasfemies, no mires a una mujer y la codicies. No existe eso en Génesis como mandamiento. Pero todas esas cosas se ven reflejadas en los tiempos de los patriarcas que eran pecado. Y si todos los 10 mandamientos no aparecen en Génesis, ¿por qué decimos nomás que el sábado tiene que aparecer para recién saber que lo hacían? En Génesis no hay una orden, es cierto, que dice no, ¿qué cosa? Acuérdate del día sábado para santificarlo. No existe eso. Está bien, no existe. No hay un mandamiento en Génesis que diga guarda el sábado. Abraham, Isaac, no existe. No lo busquen. Pero no hay que ser muy inteligentes para saber que estaba santificado ya y no se puede profanar lo santificado. Pero ¿dónde en la Biblia, en Génesis, dice también: trae los diezmos al alfolí y alimento y pruébame, dice Jehová? Pero aunque no hay esa orden, Abraham diezmó porque había una ley. Pero ¿dónde está esa ley? Así como aparece que Abraham diezmó, también aparece que que José no quiso adulterar. También aparece que a Caín había asesinado y era culpable de eso. ¿Me explico? Pero es que cuando se trata de la plata, del diezmo, aunque Génesis no lo diga, ahí se instauró. Pero cuando se trata del sábado, no, hay que buscar algo literal, tiene que decirlo porque si no, no lo hizo. Cuando se trata del dinero, a toda costa, viene desde antes de la ley. Pero el sábado no viene desde la ley. A veces nos conviene eso. Cuando nos conviene buscamos lo literal. Y cuando no nos conviene no buscamos ¿qué cosa? Lo literal. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y ¿saben qué? Nos ayude para ser mejores. Mañana ser mejores que hoy. Pasado igual. Y el próximo año también. En nuestra vida espiritual crecer lo mejor. Que el Señor, hermano, nos bendiga. Y que Él pueda darnos toda la sabiduría y la inteligencia para gobernar nuestras vidas bajo la voluntad y su cobertura de Él. Y quiero decirles algo: no se olviden, en la tarde, 4 de la tarde, hora de Perú, tenemos un tema tremendo. Un tema de los eventos profetizados para el año 2026. Ese tema va a estar tremendo. Ojo, pestaña y ceja. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.